Intentamos esta semana tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la denominada Ley de Leyes o lo que expresa claramente el plan de gobierno que tiene el Poder Ejecutivo todos los años, que es el Presupuesto General de la Nación. ¿Qué es el presupuesto? En el presupuesto están indicadas las obras que se van a hacer durante el año, están incluido el pago de los salarios de los empleados públicos, tiene incluido las jubilaciones y las pensiones. Este año incorporamos la asignación básica universal por hijo, la asignación universal por hijo que está incluida en el presupuesto. También incorporamos a principios en este presupuesto la solicitud para que se nos autorice a utilizar reservas para el pago de los servicios de la deuda. Es decir, la verdad es que el presupuesto es la herramienta básica que tiene el gobierno para cumplir con el rol constitucional que tiene. La Constitución dice claramente que el gobierno tiene la responsabilidad de elaborar el presupuesto anual, que tiene la obligación de enviarlo al Congreso de la Nación. También dice la Constitución que la responsabilidad de la administración de los dineros y de los fondos públicos es de parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué rol le cabe al Congreso ante la discusión del presupuesto? Le cabe fundamentalmente un rol de control, no le cabe un rol de gobierno. La oposición podrá mirar, observar, investigar claramente, tener una mirada exhaustiva sobre el uso de los dineros públicos, de los fondos públicos, pero lo que no puede hacer la oposición es intentar elaborar su propio presupuesto. Es impensable que el Poder Ejecutivo tenga que gobernar con el plan de gobierno impuesto por la oposición. Lo que sucedió este miércoles en la Cámara de Diputados es esto. La oposición, al contrario de lo que había pasado con el resto de los anteriores presidentes de la democracia, tanto Alfonsín como Menem, como De la Rúa, como Duhalde, tuvieron siempre todos los años aprobado su presupuesto, intentó esta vez que el gobierno se quedase sin presupuesto, o bien que el gobierno tuviese que ejecutar un presupuesto elaborado por la oposición. Nada más lejos que ese espíritu de colaboración que a veces dicen tener. Nada más irracional desde el punto de vista constitucional que intentar imponerle a la Presidenta de la Nación que gobierne con un presupuesto ajeno a sus principios, a sus ideas. No solamente no corresponde con el espíritu de la Constitución que esto suceda, ni tampoco corresponde con lo que hoy quieren los argentinos. ¿Alguien cree que los argentinos quieren que se gobierne con el presupuesto elaborado por los grupos de la oposición? Por la coalición cívica, por el PRO, por el radicalismo, por el peronismo federal. ¿Alguien quiere que la presidenta gobierne con ese instrumento? ¿O todo el mundo prefiere en la Argentina que la presidenta siga gobernando de la misma manera que lo hizo los 3 años anteriores y con el instrumento creado por la propia presidenta de la Nación? ¿Cómo se le va a imponer a la presidenta, que tiene la responsabilidad constitucional de administrar los fondos públicos, de que lo administre pero siguiendo la receta que le da la oposición? La verdad que es insostenible. Nunca, como decía anteriormente, en la historia de la democracia argentina sucedió una cosa así. Hubo gobiernos que también estuvieron poderes ejecutivos de distintos signos políticos que estuvieron en minoría parlamentaria. El doctor Alfonsín entre el 88 y el 89, el doctor Menem entre el 98 y el 99, y siempre la oposición colaboró, coayudó para que pudiesen tener su presupuesto y pudiesen gobernar con las mismas pautas presupuestarias. La oposición tiene que controlar, no tiene que cogobernar. Es mentira que tiene que gobernar, y menos aún pensar de que el Poder Ejecutivo tiene que gobernar según los criterios impuestos por parte de la oposición. Entonces, la verdad que nosotros nos sentimos muy decepcionados por lo que pasó el miércoles pasado. Después de estar debatiendo 14 horas el presupuesto, nos impusieron una votación con un pase a comisión, un pase a cuarto intermedio, con el solo objetivo de que no hubiese presupuesto en el día de ayer. Ya el día anterior, la oposición nos había hecho una propuesta para que no hubiese presupuesto, no se tratase el presupuesto el miércoles pasado, sino el miércoles que viene. A nosotros nos pareció que siendo una ley tan importante, cuanto antes se tratase era mejor, pero claramente demostraba que no había ningún interés por parte de la oposición de facilitar el tratamiento del presupuesto general de la Nación. El presupuesto es el plan
plan de gobierno de la presidenta. Parece lógico que la presidenta gobierne con su propio plan de gobierno y no que los opositores intenten imponerle su propio plan de gobierno. Esperemos y esperamos que la semana que viene la historia sea distinta y que finalmente la presidenta de la Nación pueda gobernar terminar su último año de esta primera gestión como presidenta con el presupuesto que ella misma elaboró. Presupuesto que tiene las mismas variables virtuosas de los presupuestos anteriores. Mantiene el superávit fiscal, el tipo de cambio competitivo, el superávit de la balanza comercial, aumenta los niveles de inversión en obra pública, tiene un buen nivel de crecimiento económico y atiende todas las prestaciones sociales que tiene el Estado Nacional, además de incorporar la asignación universal por hijo y la utilización del uso de reserva para el pago de los servicios de la deuda. Esperamos, alentamos de que aparezca una cuota de racionalidad en la oposición, que la oposición reflexione y que permita que el gobierno, que la presidenta de la Nación tenga esta herramienta tan fundamental a la hora de gobernar la Argentina. Muchas gracias.